puertorriqueños y puertorriqueñas, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda, por aquí por su página SQP, Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, honrado y encantado que me permitan nuevamente en su hogar a las 9 de la noche, otro domingo. Y sobre esta cara roja que tengo hoy, pues le voy a explicar ya mismito, pero antes que nada, pues tengo que hacer las aclaraciones e informaciones pertinentes. Primero que nada, gracias por estar con este servidor. Por favor, le pedimos que le den like a este programa para, como dice mi querido amigo Gilberto Albero, Dr. Chopper, darnos fuerza en caso de que vengan estos haters a tratar de callarnos, porque sencillamente no tienen cómo hacerlo. En segundo lugar, recuerden que estamos siempre a través de Twitter, a través de Instagram, en @salvesepr, y por supuesto tenemos nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese quien pueda, donde pedimos por favor que le den subscribe y nos ayuden también a levantar esa plataforma, porque esperamos ya para finales de año poder transmitir, quién sabe, por las dos o las alternamos. No sabemos cómo vamos a hacer, pero esa es la idea también. Recuerden también que estamos en un total de 19 plataformas de podcasts. Creo que tenemos que ser el programa, si no el primero de los primeros, que tienen tantas y tantas plataformas. Porque entendemos que quizá no todo el mundo tiene tiempo para vernos en vivo a las 9 de la noche un domingo, porque pues las cosas suceden, ¿verdad? Y entonces pues nos puede escuchar en diferido más adelante, en el momento y la hora que usted determine, utilizando nuestras plataformas de podcast, todas las cuales aparecen anunciadas en la descripción de los videos que estamos poniendo para ustedes, por supuesto, toda la semana, porque estamos haciendo una especie de biblioteca donde todos los temas los guardamos para que usted haga referencia a ellos. Si quieren un caso bien, que está bien en boga, el asunto del agua. De hecho, escuché que dentro de un par de semanas va a ser la convención de ingenieros y agrimensores allá en Fajardo, me parece que es el Conquistador, y la conferencia magistral va a estar a cargo de Carl Soderberg, que fue el pasado director ejecutivo presidente de la EPA en Puerto Rico, y que qué casualidad, lo tuvimos aquí en Sálvese quien puede, lo puede buscar en los videos de YouTube, diciendo las cosas tan importantes que están ocurriendo con el asunto del cambio climático y el manejo del agua. Y ahí le está dando las advertencias ahí. Por supuesto, tenemos un montón de badulaques en los gobiernos de turno que entra por aquí y sale por allá, porque lo que les interesa es hacer chavo, largarse de Puerto Rico y a Dios que reparta suerte. Pero como nosotros somos mucho más inteligentes que ellos, llevamos la información adelante para hacer lo que hace mucha gente ahora, que el pueblo se informe a través de las redes sociales, porque ni siquiera los conglomerados estos de noticias nos están dando una información completa, y a veces nos esconden información. Usted quiere ver el caso, por ejemplo, del asunto de Sri Lanka, de la revuelta que se ha formado allí, que el pueblo se hartó de la pobreza, se hartó del pillaje, se hartó de la corrupción, y votaron, no votaron al gobernador o al presidente en este caso, como hicimos nosotros con el gobernador este infantil que tuvimos. Votaron a media humanidad. O sea, el gobierno ahora es el pueblo constituido. Y esas cositas las tapan, porque recuerden que estos, nuevamente, badulaques y sátrapas que le hacen el cuento gordo y el caldo gordo a los políticos, viven de mantenernos desinformados, viven de tratar de mantenernos brutos. ¿Y sabe qué? Tenemos las redes sociales que ya no se están dando cuenta que la juventud ya no lee los periódicos estos filtrafas que ellos publican, no ven la Comay, no ven a jugando pelota monga. Esas cosas no se ven, ellos no lo ven porque saben la que hay. Bendito, y ahora resulta que también se fue Frances Rosa, porque estaban tratando de originar unos programas para la juventud. La juventud ya no ve televisión. ¿Qué parte de eso ellos no entienden? Los jóvenes están en otra onda, la información que reciben aquí mismo, a través de las redes sociales. Y yo, por supuesto, no me puedo cantar de joven, pero me di cuenta de que estos conglomerados informativos que tenemos en Puerto Rico nos dan la información que les da la gana.
Y yo tiré la línea y ya se acabó. No voy a hacer eso. Me voy con gente que sabe. Se lo decimos a ustedes primero y ustedes ven después que estos idiotizados de los medios conglomerados de noticias después se lo dan como la gran noticia de la hora. Saludos, Blucaco. Y ahí estamos. Pero bueno, dejando la diatriba a un lado, voy a explicar el asunto de la cara roja que tengo. Porque este fin de semana, mis amigos, fue el 61º Festival de Artesanías de Barranquitas. Por supuesto, Marley y yo estuvimos por allá. Y no estuve cogiendo sol, o sea, no estuve en la playa ni nada por el estilo. Estaba en el mismo medio, casi del corazón de Puerto Rico. Y la cara se me quemó de tanto sol bueno, bonito y barato que hacía allí. Pero no solamente les menciono el hecho de que pues estuvimos los 2 días, ayer y hoy, viendo artesanías, compramos nuestras cosas, por supuesto que sí. Compré, le eché mano a unos buenos libros que hacía tiempo estaba velándonos. Nosotros nos quedamos en el área de Comerío y resulta ser que tuvimos oportunidad de hablar con gente de Comerío y con gente de Barranquitas. Usted sabe que, bueno, usted no lo sabe, pero tengo ese don de sentarme a hablar con la gente y puedo, eso sí lo puedo decir, confieso a la gente. De alguna manera llego al corazón mismo de las personas y cuando vienen a ver me están contando cosas personales que en realidad a mí no me interesan, pero que las zumban. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estuvimos hablando con gente de Barranquitas y gente en Barranquitas, puertorriqueños en Comerío y puertorriqueños de Comerío. Yo no sé lo que está pasando, que estos elementos de Luma y del gobierno de Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza de los carros destartalados, no se está dando cuenta. Pero, óigame, mi hermano, allá afuera hay un odio africano, no tanto contra Pipo. Pipo se lleva, pues, la caquita secundaria. Pero la gente está hastiada de Luma. Es una pena que yo no grabé estas entrevistas porque probablemente no hubieran dado permiso para ello, porque yo no soy ningún reportero ni periodista. Pero usted tiene que salir. Los que no están saliendo, salga y pregunte. Monte una conversación espontánea y usted se va a dar cuenta de que la gente está hastiada de Luma. Y los únicos que quieren que Luma se quede, obviamente, son la claque esta brutal, que cuando digo brutal es de buena, es a lo que me refiero. Del PNP, todos los elementos, todos los amigos del alma que están trabajando en Luma, que son del PNP, y por supuesto, el gran Pipo y sus alcahuetes en Fortaleza. O sea que literalmente es una ultraminoría contra el pueblo de Puerto Rico. Olvídese que se llame Luma, se puede llamar Lema, Leña. Si dan un mal servicio y el servicio es caro, cualquiera quiere salir de ellos. De hecho, ya tenemos historial. O les recuerdo a Ondeo y la compañía de aguas, cuando estaba la maravillosa Sila gobernando Puerto Rico. Ya se ha hecho, pero aparentemente este gobierno tiene demasiado que perder si Luma se va. Recuerden que hay gente que le llama a Luma Lumafia. Y los PNPs, igual que el Partido Popular, son partidos mafiosos. Más mafioso el PNP que el Partido Popular. Y cuando usted viene a ver, tiene toda esta engranaje de mafiosos que si algo sale mal, ruedan cabezas. No estoy diciendo que van a asesinar a nadie, pero las cabezas ruedan. El miércoles 20 de julio nos vamos a tirar a la calle de nuevo porque parece que no entienden o no quieren entender que estamos hastiados de una compañía privada que da un mal servicio y que parece que quiere arrancarnos el vivir solamente porque le llamamos puertorriqueños. Porque para los canadienses somos unos indios en el Caribe que no valemos nada. Pues usted sabe, es hora de que entonces nos demos a respetar y la patada por el centro del trasero entre nalga y nalga
se la demos los indios puertorriqueños, que ellos dicen que no valemos nada. Y ojo, usted no quiere meterse con este pueblo. Solamente por joder, sacamos un gobernador infantil. Cuidado que no le debemos nada a gente que no es de aquí. Ojo. Pero bueno, eso explica mi cara colorada en la noche de hoy. Vamos a hablar sobre el asunto y titulamos este programa Más allá de los fondos de equiparación. A mí me da mucha lástima cuando veo puertorriqueños con las manos y los brazos extendidos pidiéndole al Estado: bendito, ten compasión de mí, sácame de este embrolle, cuando nosotros tenemos todas las armas para ponernos de pie, como decía don Pedro Albizu Campos, y hacer lo que tenemos que hacer para echar para adelante como nación. Yo sé que muchísimos años de estar sometidos, de estar colonizados, se va a la psiquis, se entró en la psiquis de todas estas familias que viven de lo más bien siendo colonizados. Pero cuando usted es colonizado solo, bueno, no hay problema. Pues usted bregue con lo que hay y a Dios que reparta suerte. Pero cuando usted es colonizado y se quieren llevar entonces el pueblo, porque usted es un colonizado, ahí es que yo tiro las rayas. Y dije eventualmente, dije hace par de semanas, yo tengo que tirar un programa especial hablando sobre el asunto del fondo de equiparación y cuáles son las alternativas que tienen los alcaldes. Y obviamente en la noche de quiero concentrarme en alcaldes de pueblos, entre comillas, ¿verdad? Pequeños, quizá Barranquita es uno, Comería sea otro. No pueblos que tienen y manejan millones de dólares en presupuesto y que pues a lo mejor si les quitan fondos de equiparación, pues no les hace mucha mella. Así que quiero esta noche concentrarme en eso, no sin antes expresarles que este asunto del fondo de equiparación es básicamente un fondo que se estableció para que el Banco Gubernamental de Fomento manejara estos dineros que el Estado, el gobierno, le iba a dar a los municipios para ayudarlos a mantener sus presupuestos y a mantener corriendo sus programas. Y yo pensé en aquel momento que hubo la última reunión de alcaldes con Pipo, el gobernador de los carros estartalados, de la federación y de la asociación. Y me dije, caramba, de verdad, no existen alternativas que tienen los municipios para mandar al infierno al gobierno central y manejar cada uno su municipio como guste y gana le dé. ¿Por qué tienen que pensar siempre que tiene que haber un demidios en Fortaleza que haga y diga como le da la gana y entonces ellos doblados recibiendo latigazos en el fondillo? ¿Por qué? Eso es necesario. Pues esta noche me conseguí un experto, no que nos va a hablar de los latigazos en el fondillo, pero nos va a hablar precisamente de qué alternativas tienen los alcaldes a través de propuestas que a lo mejor ni se han enterado que existen para llegarse fondos para poder poner a correr comunidades en sus alcaldías, en sus municipios, con la meta final, como dije, bien sencilla: mandar al infierno al Estado. E independientemente de si el gobernador sale PNP, PPD, la legislatura, screw them, como dicen en buen inglés los chamaquitos hoy día. No importa, haga lo que tenga que hacer. Y ese experto, señoras y señores, se llama el doctor Rafael Torrech. En más de 4 décadas en el campo de los recursos externos, el doctor Rafael Torrech San Inocencio ha sido cogestor de múltiples millones de dólares en subvenciones económicas cruciales para el desarrollo de Puerto Rico, incluyendo más de 70 millones para la recuperación del país desde el 2020. Su práctica profesional está enfocada principalmente en propuestas y recaudación de fondos, pero incluye gerencia de proyectos, diseño, desarrollo y evaluación de programas, planificación estratégica, investigación aplicada y desarrollo económico. Ofrece el doctor Rafael Torrech webinars especializados en estos temas, incluyendo un programa de certificado
de nivel experto en propuestas. O sea que él no solamente sabe, sino que ayuda a los municipios a saber también. Sus clientes incluyen las principales organizaciones sin fines de lucro del país, universidades públicas y privadas, agencias federales, estatales y municipales, corporaciones privadas y fundaciones filantrópicas locales, nacionales e internacionales. Antes de comenzar su consultoría independiente en el año 2000, trabajó con organizaciones hispanas en Washington, como Lula que Aspira de América, universidades públicas y privadas, fundaciones filantrópicas y firmas de consultoría en Puerto Rico. Poco después del huracán María, en el 2017, interrumpió su práctica independiente para unirse a la recuperación en el área de mitigación de riesgos y a cargo de la unidad de alianzas filantrópicas de FEMA. El doctor Torres cuenta con un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Es autor de 2 libros de historia y 1 de mitigación de desastres y de múltiples colaboraciones académicas y artículos. Sus obras han sido reconocidas por el Pen Club de Puerto Rico, la Fundación Cultural Hispanoamericana y 2 veces por el Instituto de Literatura Puertorriqueña, que le otorgó el segundo premio de periodismo Bolívar Pagán en el año 2009. Y lo que voy a decir ahora lo voy a dejar para último. Rafael y yo nos graduamos en el mismo año del mejor colegio privado de Puerto Rico, el Colegio San José de Río Piedras. Lo siento los de Marista, pero eso duele. Muy buenas noches, mi querido amigo. Hola. Torres, bienvenido. Hola. Eso, qué intro. Además de eso, Gustavo y yo somos tocayos, porque la A de Rafael es de Adolfo, y no somos muchos Adolfo los que hay. Así que siguen surgiendo. Encantado de estar aquí contigo. Yo a veces miro el programa y básicamente te admiro mucho por tu valentía y porque le metes el diente a las cosas por el medio del plato. Así que aquí estamos para ayudarte y para ayudar al público en lo que podamos con relación a este tema que puede ser muy espinoso. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Para nosotros es un honor tenerte por aquí nuevamente en un momento dado, seguro que sí. Y vamos a empezar entonces con el nitty-gritty, Rafael. ¿Qué propuestas se pueden hacer por los municipios para ir ayudando a sus comunidades, para que las comunidades no sean una carga económica, para que las cosas funcionen? Y de hecho, lo final, o sea, si tú tienes la gente en tu municipio contenta, como todavía no hay una ley que no permita tú estar 2, 3, 4, 5, 10 cuatrenios, la gente va a seguir votando por ti. Por lo tanto, este es un win-win situation para todo el mundo. Y vuelvo con la pregunta, entonces, Rafael, ¿qué propuestas existen que los municipios pueden echarle mano para ir logrando la felicidad de la comunidad y obviamente su felicidad particular? Muy bien, lo primero que hay que entender es que en el ámbito federal, yo llevo 40 años en esto, hay 2 tipos de financiamiento. Un financiamiento es discrecional y otro es categórico, y me explico. El financiamiento categórico es que tú eres un municipio que tiene cierta cantidad de habitantes y como resultado de eso vas a recibir una cierta cantidad de dinero de una agencia federal, o tienes una cierta cantidad de niños menores de edad, o tienes una cierta cantidad de personas bajo pobreza, o tienes una cierta cantidad de personas con VIH, lo que sea. Esos fondos es un pote a nivel de todos los Estados Unidos que se dividen utilizando fórmula, por eso también se le llaman fondos de fórmula, y se distribuyen en las diferentes jurisdicciones, y esas jurisdicciones pueden llegar hasta el nivel de municipio. Desafortunadamente, la mayor parte de los fondos que manejan los municipios son fondos categóricos. Por ejemplo, si el municipio tiene más o menos más de 40,000 habitantes, HUD le va a dar un Community Development Block Grant, que es una asignación en bloque, es uno de los programas más antiguos en el ámbito federal, para una serie de proyectos vinculables con la ley habilitadora, que pueden ser desarrollo económico, que puede ser vivienda, los famosos fondos HOME, que puede ser apoyo a las comunidades, que puede ser lo que sea. Pero si tú no tienes 40,000 habitantes, para darte un ejemplo, pues ese dinero lo va a distribuir el Departamento de Vivienda.
Sin embargo, la mayor parte de los fondos federales disponibles son discrecionales. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que básicamente hacer una propuesta competitiva para accesarlo. En eso es lo que yo me desempeño, porque obviamente si el gobierno ha determinado que tú eres, en inglés se llama entitled, que tú tienes derecho a unos fondos por ley, pues tú lo que tienes que hacer es un plan, y de verdad que hay que ser medio bruto para no hacer el plan. Pero aún así el gobierno va a seguir insistiendo de que haz el plan según la reglamentación y te desembolsamos los fondos. Los fondos competitivos, por ejemplo, son lo que sostienen la mayor parte de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. O sea, para las organizaciones sin fines de lucro es como decía una amiga mía, es propuestear o morir. O sea, porque propuestear ganando. Porque en un fondo discrecional, tú compites contra todo el mundo y tú no sabes contra quién compites y tú tienes que hacer una propuesta perfecta y ganar la propuesta y recibir los fondos. Desafortunadamente, salvo algunas excepciones muy notorias que te voy a mencionar, los municipios no hacen propuestas competitivas, simplemente hacen propuestas categóricas, de fórmula. Y eso le pasa también al Estado. ¿Entiendes? O sea, el Departamento de Educación no hace propuestas competitivas. Muchos de los departamentos, la mayor parte de ellos, simple y sencillamente se abruman administrando los fondos categóricos y no salen al mercado de apoyo de fondos federales, que es muy interesante, porque básicamente hay tantas opciones que tu plan estratégico como alcalde, tú puedes buscar aquellas fuentes de fondos que financian el tipo de servicio que tu plan estratégico y las necesidades de tu población establecen. El ejemplo de cómo hacer esto de otra manera lo sentó William Miranda Marín, y yo tuve el honor de ser parte de su equipo de trabajo. Y Willy lo que hizo fue que reunió a un grupo de consultores en diferentes áreas, en diferentes especializaciones, y dijo, ustedes van a ir allá afuera y van a vincular a mi gente con estas fuentes de fondos y vamos a buscar los fondos donde sean y vamos a desarrollar los proyectos. O sea, bajo Willy se le hacían propuestas hasta las organizaciones sin fines de lucro, porque Willy decía, si es para los cagüeños, yo voy a ayudar a que se consigan los fondos para hacerlo. Muy bien. Y uno de los ejemplos, y termino ahora, que yo siempre doy, es la Oficina de la Mujer de Cagua. Sí. Que va desde la prevención hasta la vivienda en un continuo de servicios de diferentes fuentes de fondos, casi todas competitivas, y con muy poca inversión del municipio. Y Caguas tiene el mejor programa de violencia doméstica, de vivienda, de protección para las víctimas de violencia doméstica, sin necesariamente utilizar, por ejemplo, el fondo de equiparación para esto, sino buscando el mercado de apoyo. Ok. Entonces, Rafael, ¿por qué es que tú crees que los municipios no le meten mano, por usar ese término, al asunto de los fondos discrecionales? ¿Tienen miedo? Puede ser ignorancia, puede ser complacencia, puede ser simple y sencillamente que las personas que están a cargo en esas posiciones no están ahí necesariamente por sus destrezas y virtudes. Y el caso... Pero tú das los talleres, o sea, que no es porque, ok, yo no sé. Bueno, pero yo los doy y los da un montón de otra gente, o sea, es otra psiqui. O sea, yo comparo cómo funciona una sin fines de lucro que hace propuestas de un municipio y realmente es como que más complicado lograrlo. Yo de verdad que no sé. Yo creo que hay mucha complacencia en términos de que el dinero va a aparecer y todo lo demás. Y obviamente tú tienes que tener un staff que tenga unas destrezas, que tenga un conocimiento de las pautas estratégicas del municipio, que entiendan que no es darle a la piñata y buscar chavo, sino es tácticamente buscar aquel dinero que es necesario. Y obviamente hay municipios que hacen una gran inversión, porque hacer propuestas es una inversión al futuro. Puede ser bastante particularmente frustrante, porque tú haces una propuesta ahora, esta semana, y tú no vas a ver resultado en 6 o 9 meses. Pero es lo que dice en inglés forward thinking. O sea, tú estás pensando en lo que tú tienes que hacer el año que viene.
no lo que tienes que hacer la semana que viene. Exacto. Y eso, no necesariamente todos los alcaldes tienen esa visión de empezar a construir lo que va a ser el futuro desde ahora, y obviamente consciente de que a veces las propuestas no se aprueban, o sea que tampoco así es que uno se pule. Ha pasado mucho con los fondos de FEMA, o sea, en muchos municipios los fondos de FEMA, desafortunadamente, FEMA, tú sabes que tú lo mencionaste, yo estuve 8 meses con FEMA, me pagaron por aprender esto, y FEMA es una agencia particularmente complicada en el área de gerencia de proyectos y en propuestas y todo lo demás, pero este atraso increíble en los fondos no es culpa solamente de los municipios, hago la aclaración, hay unas culpas compartidas ahí que van desde el ámbito estatal y el ámbito federal, pero también han descubierto que en muchos municipios no hay el know-how necesario, y va a ser peor porque todos los fondos de recuperación son fondos de reembolso. En otras palabras, cuando ellos van a pedir el reembolso de los fondos, si no hicieron el trabajo siguiendo las pautas, van a perder el doble, porque van a haber gastado el dinero y no van a lograr el reembolso del dinero invertido. Es bien difícil, o sea, yo me acuerdo que estuve dando unos talleres en OGP y una de las cosas que estábamos dándole mucho énfasis es que hace falta un programa y no que lo dé yo, que lo dé cualquier profesional, y hay muchos profesionales competentes. Hay que darle un buen programa de capacitación a los municipios para que salgan al mercado de apoyo, busquen apoyo federal directo, que a veces es hasta mejor porque no tienen que estar bregando con los retrasos del gobierno estatal a veces en los pagos, esas son transferencias electrónicas, etcétera. Y también que fortalezcan la gerencia, porque sabemos que una cosa es conseguir los fondos y otra cosa es rendirlos. Pero también estamos acostumbrados a cosas como el fondo de equiparación, que no es otra cosa que vamos a darle el dinero, vamos a darle dinero al que menos tiene para que pueda sobrevivir. Pues sí, eso es bien bueno, es maravilloso de la caridad, pero el municipio no es lo mismo un municipio como, no sé, Las Marías o Maricao, que tiene, no sé, 6,000, 7,000 personas, y un municipio, pues, como, no sé, como San Juan, que tiene 500,000. O sea, sí, la equiparación es importante, pero tú tienes que visualizar que los problemas y los recursos tienen que ver con la gente que vive en los municipios. Exactamente. Exactamente. Y vámonos a eso, Rafael. Cuando estábamos hablando, fuera del aire, por supuesto, yo mencionaba el asunto de que pudieran haber comunidades que a través de propuestas pudieran lograr tener su propio sistema energético, que creo que haya pasado, si no me equivoco. Ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Y yo lo veo como una ventaja en el win-win. Tienes una comunidad que está trabajando su sistema de placas solares de energía. Cuando Luma hace las que le gusta hacer, pues esa gente, pues básicamente se echa a reír porque su sistema de electricidad está funcionando. Entonces la pregunta es, si la energía ahora mismo, y el miércoles hay una marcha nacional para protestar por estos elementos que tenemos canadienses aquí, porque los alcaldes no aprovechan y se van por esa onda para sacarse de encima comunidades que eventualmente van a preguntar, oiga, alcalde, ¿qué está pasando con la luz? Ayúdeme con esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué no se va a tanto que decir, o sea, el sector sin fines de lucro está trabajando en los famosos corredores solares. Todo el mundo conoce el proyecto de Casa Pueblo, pero hay comunidades también solares en San Salvador, en Cagua. Hay un proyecto de energía de la Fundación Comunitaria para Negocios en Culebra. Hay otra comunidad que es en Toro Negro, que básicamente también ha creado sus propias fuentes, pero no son los municipios, Gustavo, son las comunidades organizadas. En Puerto Rico hay más de 167 acueductos comunitarios que suplen agua a las comunidades, y son comunidades que pueden ser de, no sé, de 20 casas o de 2,000, que son los que están localizados en las áreas más remotas y que básicamente crearon sus propios acueductos, ya fuera de superficie o de pozo, porque acueductos nunca fue a darles agua. Exacto.
Exacto. Y entonces, una de las propuestas que hicimos para la Fundación Comunitaria, que a mí me fascina, fue la primera propuesta de mitigación aprobada por FEBA fuera del Estado, fue para básicamente darle a esas comunidades generadores y placas solares para que los pozos siguieran funcionando. Y no estoy hablando de un huracán, o sea, esas son comunidades que se quedan sin luz a cada rato. Ajá. Y son sistemas de honor, que es lo más, o sea, yo creo que si alguien quiere hacer un estudio sobre la democracia en Puerto Rico, debe ir a los acueductos comunitarios, porque básicamente es la propia comunidad se organiza para atender una necesidad básica y suplirse esa necesidad básica. Y básicamente algunas tienen metros, otros ni siquiera tienen contadores. Es un sistema de honor, o sea, todos somos dueños de esto. Y obviamente Acueductos ha tratado de meterse y quitarle los acueductos, pero ellos no creen ni en la luz eléctrica, literalmente. Ellos dijeron, no, nosotros estamos muy bien, gracias, nosotros estamos muy bien, y le han metido a EPA y le han metido a todo el mundo, ellos han cumplido con todas las reglamentaciones. Claro. El problema principal en todo esto es que a veces los municipios no están necesariamente solidarios con esos movimientos, porque a veces son políticamente amenazantes. Pero, por ejemplo, yo sé del caso de Comerío, y creo que te lo mencioné, que el alcalde de Comerío dijo, vamos a poner a funcionar las represas de Comerío y a producir electricidad, porque como sabemos, todas las represas en Puerto Rico se crearon por una autoridad de fuentes fluviales, que ahora es energía eléctrica. Y parte del proceso no era quemar carbón ni quemar petróleo, era abrir las compuertas, mover las turbinas y generar electricidad. Ya las represas no generan electricidad, eso fue un modelo del nuevo trato de la década del 30. Entonces el alcalde Comería dijo, esto está lo más bien aquí, esto se puede arreglar y nosotros podemos empezar a producir electricidad. Era como los ingenios de los tiempos de antes que tenían las ruedas de agua y con esas ruedas de agua movían los trapiches y con ese trapiche molían la caña y sacaban lo que fuera. Pues lo que yo tengo entendido es que está bien, pero Energía Eléctrica en aquel momento le dijo, sí, pero las líneas de transmisión son mías. Mira, Y me tienes que pagar por ellas. O sea, tenemos en este país una serie de monopolios estructurados. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que un monopolio público como energía eléctrica y el agua estén quebrados cuando básicamente los monopolios en ninguna parte del mundo quiebran porque tienen cercado el mercado? Pero no hay, o sea, la política pública del presidente Biden es llevarnos a la energía renovable, tanto eléctrica como en otras fuentes. Sí, señor. Y la resistencia de los carteles que hay aquí en términos del gas natural o del petróleo o todo lo demás, está ahí tan fuerte. O sea, y estoy hablando aquí, y voy a ser bien franco, de personas que quieren ser Estado, pero que básicamente ignoran el hecho que hay una política pública que quiere llevar el país, Estados Unidos, a energía renovable para no depender de otras fuentes. Claro. Y aquí nosotros estamos jugando como que eso no es con nosotros, ¿ves? Ahí sí somos autónomos. Eso no es con nosotros. Nosotros vamos a seguir quemando carbón y quemando gas y quemando petróleo y haciendo rico un montón de gente y subiendo los precios del monopolio que está quebrado. Es como tú dices, o sea, yo no sé si la gente se da cuenta que nos estamos robando a nosotros mismos. Cierto, así mismo. Y hablando de eso, Rafael, déjame cambiar un momentito al asunto del Estado. A mí me da grima cuando salen los periódicos que el gobierno federal o X agencia amenaza, mira, tú tenías tanto tiempo para gastar estos fondos y no lo hiciste. ¿Y sabes qué? Te los vamos a quitar. Entonces yo digo, pero ve acá, no se pasó por un montón de trabajo, un montón de gente solicitando estos fondos. No hicieron nada con ellos. Y entonces en la hora cero, el corre y corre porque hay que gastar unos chavos. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ahora es el Estado. Mira, tú sabes que mi disertación es sobre caciquismo. Esa es una mala palabra en este país. Y es sobre los inicios del caciquismo a finales del siglo XIX, principios del XX, que vino con las primeras instancias de gobierno. Tú tienes que tener en consideración que
la base del poder local en Puerto Rico siempre han sido los alcaldes, porque en el siglo XIX eso era lo único que el pueblo elegía, si algo. Cierto. Y obviamente al venir el gobierno autonómico, y perdona que te dé la vuelta completa de historia, pero voy a caer en tu respuesta. Los municipios son básicamente entes muy importantes en la política puertorriqueña y establecen relaciones de clientelismo. Y lo que nosotros vemos a veces a nivel del Estado se reproduce a nivel local. Una de las cosas que yo siempre he peleado es por qué los asambleístas municipales no se eligen por barrio. ¿Por qué tiene que haber una plancha? ¿Por qué tiene que haber una plancha? Eso es de los tiempos de la Restauración Española del siglo XIX, que los diputados a corte eran los que seleccionaba el partido y un distrito que era agrícola podía votar contra un tipo que era proteccionista porque el partido decía, o sea, nuestros alcaldes presentan una plancha de personas de confianza y yo me acuerdo que yo he peleado sobre eso por años y en algunos sitios se han empezado a escoger líderes comunitarios, pero ¿por qué no sé, por qué el barrio Frailes y el barrio tal no pueden elegir porque ahí es que empieza el déficit de democracia? Cierto. En las alcaldías, porque las alcaldías tienen unas legislaturas municipales que responden al alcalde. Entonces, parte del problema es que eso crea unas relaciones de clientelismo y de favores, y yo creo que con el asfalto todo el mundo se ha dado cuenta, y de todo lo demás. Entonces, cuando tú de pronto te enfrentas a correr un programa federal que está codificado, que tiene una reglamentación, y te puedo dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo ya mismo, pero no voy a mencionar las personas para proteger a los culpables. Seguro. El modus operandi de los municipios es bien caciquista. Está bien, mira, hazme una propuesta, consígueme 2 propuestas más, yo hago la subasta, tú la vas a ganar, no importa. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a bregar en el mundo maravilloso de los fondos federales, a todo crédito de las organizaciones sin fines de lucro, las agencias que bregan bien, tú tienes que bregar con reglas limpias, con manos limpias, o sea, claro, tienes que seguir unos procedimientos, tú tienes que... uno de los problemas más grandes, y ahora te doy el ejemplo, de un municipio aquí que tenía un CDT destrozado, es que el alcalde dijo, no, fulano va a hacer los planos. Y FEMA le dijo, así no es la cosa. Y le paró el proyecto. Tú tienes que hacer una subasta, tú tienes que hacer una notificación en prensa, tú tienes que básicamente dar a conocer la disponibilidad, tienes que tener un comité evaluador y tienes que seleccionar el mejor postor. Ahí es donde empieza todo. Y entonces, obviamente, pues todos los subterfugios de que, ok, pues fulano presenta la subasta, pero entonces se subcontrata a alguien que es primo de este, o que es pariente de este, o todo lo demás. Es toda una madeja que por eso es que los muchachos jóvenes ven la política como algo sucio, como algo malsano, porque se dan cuenta de que entonces ahí es donde viene el problema. Si tú vas a administrar fondos federales, tú tienes que cumplir la reglamentación. Tú tienes que tener unas políticas operacionales claras, tú tienes que tener subastas, tú tienes que publicar las cosas en la prensa. Las únicas cosas que se publican en la prensa, y yo tengo una página, por cierto, voy a hacer el blog, Torres Propuestas en Facebook, y yo lo que hago es, todo lo que sale de convocatoria lo pongo porque ni siquiera el gobierno tiene un lugar centralizado, y tratamos de democratizar el acceso a esas oportunidades. Cada vez que usted vea que hay una vista pública o que hay una cuestión, es porque los federales se lo exigen, porque a motu propio no lo harían. Claro. Harían cerradito. Y eso es parte del problema. O sea, si tú quieres acceder a los fondos federales, pues mira, tú tienes que tener unas políticas, una gerencia de proyecto adecuada, etcétera. De nuevo, es más fácil que el gobierno te dé los chavos y tú haces lo que te dé la gana. Claro. Como puede ser el fondo de equiparación, como fue el lío con la autoridad de las tierras que hubo en la legislatura, que empezaron a repartir dinero y ahora no aparecen los informes, etcétera. Ahí es donde están los barriles de tocino, que básicamente son intervenciones de legisladores para favorecer a proyectos. Hay barriles de tocino que son muy meritorios, pero el problema es que no todos lo son.
Y ahí es donde viene el problema. O sea, tenemos que democratizar los ayuntamientos mediante una verdadera representación de la comunidad. O sea que, Gustavo, tú tienes un problema, tú vas a ir al legislador municipal de tu barrio y le vas a decir, mira, aquí no se recoge la basura. Hoy en día, pues tú tienes que ir a la alcaldía y te atiende un funcionario de último nivel y toma nota y chévere, fantástico. Pero a qué legislador municipal te va a llamar si ninguno responde a tu comunidad ni tiene ningún vínculo? Ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Estamos corriendo los municipios como que corrió el gobierno caciquista de la restauración española del siglo XIX. En serio. Entonces, en resumen, nosotros perdemos fondos federales al son de X número de millones de dólares al año por la indolencia de las agencias que se supone que administran estos fondos, o va más arriba, es Fortaleza la que se supone que coordine el uso de estos fondos. Mira, hay dos vertientes de eso. No logramos fondos que pudimos haber logrado. Como decía mi abogada, nadie puede perder lo que nunca ha tenido. Sí, nosotros podemos perder lo que nunca hemos tenido y que era accesible. O sea, no propuesteamos. O sea, no solicitamos los fondos. Es mucho trabajo, es pensar en una cosa, yo tengo que resolver esto mañana. No nos damos la oportunidad de construir futuro con fondos competitivos. Segundo, cuando recibimos los fondos, a menudo no los administramos siguiendo la reglamentación y entonces perdemos los fondos, perdemos la credibilidad y no hacemos la obra que se supone que hiciéramos. La Fortaleza tiene las manos llenas, el gobierno estatal tiene las manos llenas porque esto se reproduce en muchas agencias. O sea, hay muchas agencias que simple y sencillamente lo único que hacen es administrar lo que les llega caído del cielo. Pero desde hace muchas administraciones se le ha dado mucho lip service a que se va a crear una oficina de coordinación, de adiestramiento, de apoyo a los municipios, de apoyo a las organizaciones sin fines de lucro. Todos los gobernadores corren con esta plataforma de aumentar acceso a los fondos federales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se hace, no se hace. Se gastan millones porque yo sé que en OGP se gastaron millones en una plataforma que les hizo Microsoft sobre acceso a fondos federales, pero eso no se actualiza hace como 4 años. Y es una pena porque es que también en las descontinuidades tienes una persona que quiere hacer eso, viene el cambio de administración y entonces eso era de la otra administración y vamos a dejarlo ahí. Pero de nuevo, es como serruzar el árbol donde tú estás sentado, en la rama que tú estás sentado, porque nos perjudicamos todos. O sea, yo creo que el ejemplo de las organizaciones sin fines de lucro es muy importante porque hay organizaciones sin fines de lucro que no bregan con el gobierno estatal. Punto. Que su junta de directores le han dicho, no bregues con ellos porque es un revolú, pagan tarde, no pagan, es demasiado burocrático, tírate federal o tírate filantrópico o tírate por otro lado y son muy saludables. Y algunas pues sí se tiran con el gobierno, pero obviamente dan cátedra de cómo administrar los fondos. Y a veces el propio gobierno queda bien ante el gobierno federal, porque hay mucho dinero federal que llega al gobierno estatal y se readjudica. Y a veces son esas organizaciones las que le salvan la cara al gobierno estatal. Así que no es que sea culpa del gobierno, pero el gobierno habla mucho de ampliar el acceso a los fondos federales, lo que no es malo. Y algunas personas bien recalcitrantes me dirán, ay, caray, es que esto de hacer propuestas federales, eso es fomentar la dependencia. Mire, yo he hecho propuestas para ir a Cuba a microfilmar el archivo histórico de Cuba. O sea, hay oportunidades de financiamiento para todo, ¿ok? Y se puede hacer patria con fondos federales. Y si no, mire las organizaciones sin fines de lucro que utilicen eso para la violencia doméstica, para el maltrato de menores, para el desarrollo económico, para la energía renovable. Mira los proyectos de Hispanic Federation que están haciendo con relación a la resiembra del café después de María.
tú puedes hacer, igual que los puedes hacer con los fondos de fundaciones europeas y todo lo demás, pero si los fondos están allí y tú puedes básicamente revertir esos fondos para que básicamente cumplan objetivos de país, úsalo, úsalo, las patrias de fondos federales, o sea, pero no trates de simple y sencillamente quedarte en lo llanito, ve al fondo de los problemas, ten una visión estratégica, acelera esa visión estratégica a través de las propuestas y tú verás, o sea, Chaco Vargas Vidot, ¿de dónde salió Chaco? De iniciativa comunitaria. ¿Qué hace con iniciativa comunitaria? Administra programas para personas sin hogar y personas con abuso de sustancias. ¿Con qué? Con fondos federales. Chaco te puede dar cátedra, ¿entiendes? Yo le hice propuestas a Chaco. Y obviamente adelantó todo un área y adelantó unos servicios, pero te voy a dejar hablar porque si no sigo. No, escuchándote, que está muy interesante. Para cerrar, Rafael, volviendo entonces a las comunidades, uno tiende a pensar que los únicos fondos disponibles son para infraestructura, lo que mencionamos de acueductos y lo que mencionamos sobre sistemas energéticos. ¿Hay algo más que las comunidades pueden hacer por sí que no necesariamente son fondos de infraestructura? Claro, hay un montón de comunidades, pero se tienen que organizar como corporaciones privadas sin fines de lucro, lograr exclusión federal, cumplir con todas las de la ley y realmente hacer alianzas y pedir fondos. Hay muchas comunidades organizadas que generan fondos federales, ahí no hay. Ahora, si tú me preguntas qué pueden hacer los municipios, mira, yo voy a dar una conferencia el 11 de agosto, creo que para la Fundación Félix Rincón de Gautier, sobre un trabajo que yo hice sobre el desarrollo, la historia y la evolución de los municipios. Cuando a finales del siglo XIX los españoles empezaron a eliminar los municipios en Puerto Rico, ¿ok? Y cuando llegaron los estadounidenses siguieron eliminando municipios y todo eso terminó en 1909 porque José de Diego se sentó encima del municipio, del presupuesto, y básicamente dijo que no se iba a aprobar el presupuesto a menos que se restauraran los municipios porque los municipios eran la fuerza política de los partidos. ¿Okay? Pero ahí van a ver ese mapa. En Puerto Rico es necesario crear consorcios intramunicipales. Y los consorcios existen porque los fondos de la Ley de Adiestramiento y Trabajo trabaja a través de consorcios municipales. No es costo-eficiente en este país tener 78 oficinas de finanzas, 78 oficinas de recogida de basura, 78 oficinas de recursos humanos. O sea, eso no le quita, o sea, nadie va a eliminar el municipio porque los municipios están dentro del folclore puertorriqueño, ¿ok? Pero tú puedes crear consorcios, y yo me acuerdo de nuevo, te tengo que decir a Willy, porque Willy creó un área de influencia a su alrededor. Él tenía stars en 5 municipios, y las propuestas salían de allí, y eran del municipio, pero estaban regados. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de hacer esas propuestas, de administrar esos programas, y los niños lo necesitaban. Es bien importante que dejamos de pensar que el municipio tiene que ser el que lo hace todo. En Estados Unidos los counties funcionan, los counties o los gobiernos de condado, obviamente hay sus excepciones, pero tú básicamente puedes crear un consorcio administrativo sin perder la identidad de los municipios y empezar a correr las cosas con más gente velando las lechugas y los cabros, para que básicamente podamos lograr una administración pública mucho más eficiente, mucho más efectiva y que le rinda cuentas al país. Claro que sí. Excelente. Rafael, ¿dónde te pueden conseguir los grupos comunitarios, las personas que deseen, no necesariamente hacer una propuesta para una comunidad, pero quizá un grupo sin fines de lucro? ¿Dónde te consiguen? Pues mira, yo tengo una página que se llama Torres Propuestas en Facebook, que es una página gratuita, es una página que no vende nada ni pretende vender nada, que básicamente lo que hace es que comparte información tanto de oportunidades de financiamiento locales, federales, corporativas, etcétera, pero también de oportunidades de empleo, de logro, de los fines de lucro y desarrollo profesional y webinar. A esa página me pueden escribir por Facebook, por Messenger, si no me equivoco. Yo tengo un email que se llama torrespropuestas@
gmail.com, me pueden escribir. Aclaro de que yo estoy bastante ocupadito con lo que tengo, pero yo no puedo, yo puedo también mencionarle a alguno que otro colega de confianza. Claro. Y la otra cuestión es, mira, las organizaciones busquen oportunidades de adiestramiento. Hay mucha gente joven que a mí me impresiona muchísimo, porque hacer una propuesta, yo siempre decía, entonces que el adagio es que tú tienes que, antes de morir, tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Sí, señor. Yo a esto le añado una cosa: tú tienes que escribir un libro, sembrar un árbol, Era un tener un hijo. hijo y hacer una propuesta. Porque en una propuesta tú creas algo que no existe y lo pones a correr. Y así era que yo estuve 9 años de director de planificación y desarrollo. Yo le decía a la gente, olvídate de los chavos, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Vamos a ver si lo podemos hacer. Porque no es tan difícil, obviamente no es tan fácil, pero es como todo, como decía Otto, es sistematización, es práctica. Tú Claro. básicamente escribir una propuesta es diseño. Es como mi padre no entendía. Mi padre era ingeniero, yo iba a ser ingeniero cuando joven, y después yo decidí cambiarle rumbo, y hasta bastante mayor él me dijo, ahora yo entiendo lo que tú haces. Es como si estuvieras haciendo un plano, ¿verdad? Exacto. Pero es un plano de un proyecto, porque tú tienes que diseñarlo todo y todo lo demás, y tienes que hacerle presupuesto, y tienes que de esto, y lo tienes que zumbar por ahí, a ver si lo aprueban, y cuando lo aprueban, de pronto, no hay cosa mejor que tú estar guiando con tu hijo, yendo para el colegio, y dices, ¿tú ves ese hogar de ambulantes? Sí. Tu padre escribió esa propuesta. Muy Tú bien. sabes. Excelente. Qué bueno, Rafael. Muy Pues ya lo bien. saben, mis amigos. Torrex Propuestas en Facebook, torrexpropuestas@gmail.com, ¿correcto? Muy bien. Para comunicarse directamente con el doctor. Y Y Gustavo, te felicito porque tú eres la figura más visible de nuestra clase. no digas eso, que hay dos o tres que están. No, hay otra visible también, pero estás en el top 5. Sí, exacto, top five. Gracias, Rafael. Okay, okay. Un Yo sé abrazo, que tú eres Rafael, un hombre modesto. y seguiremos informándonos. ¿Cómo no? Muy Cuídate agradecido, mucho. ¿eh? Cuídate. Hablamos. Bye. Mis amigos, el doctor Rafael Torres, ¿ya lo vieron? Está disponible, si no, pues le da los teléfonos, los nombres y teléfonos de personas que se dedican a esto también, que como él dice, son personas de mucho conocimiento, de confianza, y que van a ayudarlo de la manera como usted se merece. Así que ahí está. Los municipios tienen salida. No es sacar la mano, dame. No, mano. Haz lo tuyo. Defiende tu municipio. Defiende tu gente. Que nuevamente sea la meta mandar al Estado al infierno de la mejor manera posible. Lo que hizo José Aponte y en Carolina en un momento dado, que se hartó de la política partidista. Y cuando estaban los PNP, ya tú sabes, hacerle la vida imposible. Mire, que ni los populares ni los PNP le hagan la vida imposible a usted. El único que le puede hacer la vida imposible es Dios, y usualmente no lo hace. Gracias, mis amigos. Excelente semana. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Recuerden el miércoles frente al Capitolio a la Norte, 20 de julio a las 9 de la mañana. Yo estaré por allí. Así que búsquenme, que no me disfrazo para hacer las cosas que tengo que hacer. A nombre mío, a nombre de mi familia y por supuesto a nombre del pueblo de Puerto Rico. Nos vemos el miércoles a las 9 a la Norte del Capitolio. Mientras tanto, cuídense mucho. Excelente semana. Hasta entonces. Gracias por estar con nosotros.